Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 17 de enero, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar con nuestra lección divina en este día lunes, memoria de San Antonio Abad. Continuamos con la lectura del primer libro de Samuel. Avanzamos ahora al capítulo 15, versículos 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». Él le contestó: «¿Qué te dijo?». Samuel prosiguió: «Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor?». Saúl le respondió a Samuel: «No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal». Pero Samuel le replicó: «¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey». Palabra de Dios. Como vemos, al continuar con esta lectura del libro de Samuel, se produce ya lo primero que había anunciado el mismo profeta Samuel, es decir, cómo los reyes no iban a ser la respuesta que esperaba el pueblo de Dios, que esperaba ese pueblo israelita, ese pueblo elegido. Y efectivamente, tenemos ahora este reclamo que le hace Samuel a Saúl, haciéndole recordar que ni siquiera él mismo, ni siquiera él mismo valía nada a sus propios ojos. Y sin embargo, llegó a ser el jefe de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor lo ungió como rey de Israel. Y él le dio una orden. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Acaso crees de verdad que has llegado a donde has llegado solo por ti mismo? Solo por tu deseo, solo por tu conveniencia, solo porque tú hiciste alguna cosa maravillosa. No. Recuerda quién eres. Y qué bonito aplicárnoslo a nosotros mismos y a nuestra propia vida. Mira, ¿cuántas veces tenemos que escuchar esas frases de ciertas personas que dicen: yo todo lo tengo lo tengo por el sudor de mi frente, porque yo me lo he fajado, porque yo me lo he trabajado, porque yo... Eso es una mentira. Eso es una profunda mentira. Una persona que piensa así es una persona que se engaña profundamente a sí misma y vive, por tanto, en un egoísmo, en una visión tan obscura, tan egoísta de la vida y de la existencia. No, tú lo que tienes no lo tienes por cuenta propia. Podrás haber trabajado mucho, qué bueno, qué alegría, pero no existe en este mundo ninguna persona que todo lo que tiene lo tiene solo por su esfuerzo y por su trabajo. Siempre estamos relacionados con los demás, pero además
todo lo que tenemos es gracia de Dios. Recuerda que no existe la vida si no es por la gracia de Dios. Yo no tengo una vida porque tengo derecho a vivir. No, es que yo tenía derecho a existir. No, mira, tú has sido traído a la existencia. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. Nada más. No hay ningún otro motivo. El Señor lo ha decidido. El Señor ha decidido traerte a la existencia y por eso existes. Por tanto, a partir de ese punto, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo hemos recibido del Señor, no por otro motivo. Todo lo que tenemos en la vida lo tenemos porque lo hemos recibido del Señor, no por otro motivo. Y entonces esto es lo que le está haciendo acuerdo el profeta Samuel a Saúl, el rey de Israel. ¿Y qué le está diciendo? Dios te dio una orden y tú no lo obedeciste. Te dio una orden de hacer una guerra, de hacer una expedición contra los amalecitas, pero te dijo también que no te llevaras absolutamente nada como botín. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Y aquí aparece la justificación. Fíjate cómo se va a justificar el rey Saúl. No, yo obedecí en todo. Lo que pasa es que el pueblo quiso traerse el ganado, los bueyes, las ovejas como botín, pero no para ellos, sino para sacrificarlos al Señor. ¿Qué está diciendo Saúl? Lo que pasa es que no es que hemos desobedecido, sino que tuvimos una idea mejor. Mira, es un problema tan grande el de la justificación. Tan grande el de la justificación. Nosotros tenemos que estarnos examinando continuamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencia a la justificación. Todos tenemos esa tendencia a encontrar justificaciones y justificaciones y justificaciones de nuestros actos y de las cosas que hacemos. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado de qué es lo que estamos haciendo y de qué es lo que estamos justificando en nuestra vida. Es tan importante esto que imagínate, Saúl lo que está diciendo es, al final yo lo que he permitido es para agradar al Señor. Y fíjate la respuesta que le da el profeta Samuel. ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? No, lo que pasa es que yo fui a hacer no sé qué y fui a hacer no sé cuándo. Mira, yo por ejemplo he tenido que escuchar a lo largo de mi vida sacerdotal cómo personas se justifican de no haber ido a misa porque estaban haciendo una labor social o porque estaban ocupadísimos organizando una convivencia, un retiro, estaban organizando una misión pastoral. Y no han faltado los sacerdotes que les han dicho, no, pues tú compensa una cosa con la otra. No, hermano mío, cuidado. Cuidado, siempre mucho cuidado. Porque, mira, si ya en el terreno de las justificaciones absurdas, las justificaciones que no nos dan nada, son terribles, imagínate lo terrible que es querer justificarnos con que yo estoy haciendo algo mejor para Dios que lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Yo debo amar al prójimo, claro, y por eso puedo ir a hacer una labor social y debo hacerlo. Pero el Señor me ha dicho, santificarás las fiestas. Tengo que cumplir con su palabra, tengo que cumplir con lo que Él me ha mandado. Con lo que Él me ha mandado. Tengo que cumplir con lo que me manda el Señor. Qué importante es esto. Qué verdaderamente importante es esto. Tener siempre esa claridad de mente, tener siempre esa claridad de conciencia, no dejarnos engañar. No dejarnos engañar de ningún modo. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros.
¿Cómo agrado yo al Señor? Siendo obediente al Señor, siendo dócil al Señor, obediente al Señor, dócil al Señor, obediente al Señor, dócil al Señor. Qué bonito es trabajar en nuestra alma. Entonces, hay un triple trabajo al cual nos invita esta lectura. Un triple trabajo en nuestra alma. En primer lugar, escuchar verdaderamente el mandato del Señor sin justificarnos. Quitar de nuestro corazón las justificaciones, quitar de nuestra mente las justificaciones. Las justificaciones no me llevan a nada. Arrancarlas, arrancarlas, arrancarlas. Es un trabajo espiritual constante, constante. En segundo lugar, ser obediente, obediente a la palabra del Señor. Yo obedezco, no pongo sobre la palabra del Señor mis propios criterios. Y en tercer lugar, soy dócil. Tengo un corazón dócil que se deja llevar e impulsar por el Señor. No un corazón orgulloso, no un corazón soberbio, no, un corazón dócil. Mira además lo que dice el profeta Saúl, que es tremendo. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería. Tremendo, tremendas palabras. La rebelión contra Dios es tan grave como la hechicería. Esto, por si acaso, para que quede sumamente claro, ¿no? No, es que yo conozco de la magia blanca. No existe. No existe magia blanca. No existe hechicería buena. No existe superstición buena. ¿Y por qué? Porque al final todo tipo de hechicería, todo tipo de superstición, toda búsqueda de hablar con los muertos y sacar información de los muertos, toda búsqueda de conocer el futuro, lo único que hace es crear en nosotros un corazón soberbio que no es obediente y que no es dócil a Dios. No, pero yo lo que buscaba es tener... No, lo que quieras. Volvemos al punto inicial. Quitar de nuestro corazón las justificaciones. La hechicería, terrible y tan grave como la hechicería que es justamente la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. Rebelarse ante lo que el Señor manda. Qué bonito elevar nuestra oración hoy día y decirle al Señor, Señor, dame efectivamente ese deseo profundo de tener un corazón dócil que escucha tu palabra, de tener un corazón dócil que no se deja llevar por las justificaciones, de tener un corazón dócil que verdaderamente quiere obedecerte a ti y solamente a ti. En la lectura del Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículos 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Es verdaderamente precioso el Evangelio que acabamos de leer. Un Evangelio que nos muestra efectivamente cómo el Señor nos va a dar una doctrina nueva. En esta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista
y los fariseos estaban ayunando. Fíjate cómo hay un grupo establecido de los discípulos de Juan el Bautista, cómo esos son reconocidos efectivamente como discípulos de Juan el Bautista. Nosotros sabemos que los dos primeros discípulos del Señor han salido justamente de en medio de esos discípulos, Andrés y Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, el hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, eran discípulos de Juan el Bautista, y a partir de ese discipulado, Juan el Bautista, han seguido al Señor. Y el Señor no es que los ha obligado a todos los que eran discípulos de Juan el Bautista, vengan ahora y síganme a mí, ni Juan el Bautista los ha impulsado a eso, sino que han seguido efectivamente su camino. Siguiendo a su maestro, a Juan el Bautista, ayunan, como ayunaba Juan con bastante frecuencia. Y entonces los fariseos comienzan a acercarse a Jesús y a preguntarle por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Y el Señor, ¿qué les va a responder? Les va a responder que se den cuenta del momento histórico que se está viviendo. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? ¿Está hablando en contra del ayuno? No, sabemos perfectamente que el Señor lo primero que ha hecho al iniciar su vida apostólica es pasar 40 días en ayuno y oración. Sabemos que una de las herramientas más grandes en la vida espiritual, de las armas más poderosas que hay, es el ayuno. Y el Señor, lógico que va a invitar a ayunar. Lo que está diciendo es, pero este no es el momento. Así como existen momentos donde efectivamente la iglesia hace mayor penitencia y ayuno. Por eso existe ese tiempo de Cuaresma donde estamos invitados a vivir con más insistencia. Pero sería un poco loco vivir un ayuno el día domingo de resurrección, cuando la fiesta está viviendo, la iglesia, perdón, está viviendo la fiesta más grande de su fe, la resurrección del Señor. Entonces, reconocer los tiempos, reconocer la presencia del Señor. Qué precioso además es siempre recapacitar sobre esta imagen que utiliza Jesús, la imagen de el esposo. ¿Cómo van a ayunar los invitados a la boda mientras el esposo? Esta imagen del esposo no nos puede cansar nunca en nuestra reflexión. No podemos nunca cansarnos de estar mirando y mirando a Jesús entregado como esposo amante, como esposo celoso de cada uno de nosotros dentro de su iglesia. Porque Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros como miembros vivos, piedras vivas de esa iglesia, participamos de esa alianza matrimonial entre Cristo y su iglesia. Y esta es una imagen preciosa, bellísima. Es una imagen revestida del profundo amor que Cristo ha tenido por su iglesia. Y eso quiere decir por cada uno de nosotros. Llegará un día en que el esposo le será quitado. Entonces sí, entonces por supuesto que sí, que tendrán que ayunar. Y después continúa una explicación preciosa. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a explicar que nadie le pone un parche de tela nuevo a un vestido viejo. Por un principio básico y elemental, la tela nueva tiende a encogerse. Y al encogerse va a romper entonces el vestido completo, va a ser más grande la grieta. Por eso a una tela vieja lo que hay que ponerle es una tela igualmente vieja para remendarla. Está utilizando un principio muy básico el Señor. Para explicarles qué cosa, atentos, porque aquí hay verdaderamente una novedad. No se puede reparar lo antiguo, lo viejo, con lo nuevo, si no destrozas lo antiguo. Y vas a echar a perder también lo nuevo. Y pone de nuevo el ejemplo con respecto a los odres que se usan para el vino. A vino nuevo
odres nuevos. ¿Por qué? Porque aguantan el proceso de fermentación, mientras el odre viejo ya no va a aguantar ese proceso de fermentación. Y se van a destruir y se van a echar a perder los dos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Muy sencillo. Miren, el modo de vida a partir de Cristo es distinto. Viene la novedad. Esto la iglesia lo va a ir comprendiendo. Lo va a ir comprendiendo en su profundidad. En un inicio, ¿qué pasaba? Bueno, que la iglesia vivía al pie y dentro del judaísmo, pero poco a poco la iglesia se va dando cuenta es que no podemos vivir dentro del judaísmo, porque el judaísmo es la antigua alianza, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la nueva alianza. Esto es importante siempre cuando tú escuchas a personas que quieren regresar a ciertas raíces, ¿no? No, es que debemos volver a como era antes. Muy atento, muy atento, muy atento con ciertas visiones que son, por decirlo menos, absurdas. No, no existe máquina del tiempo. No vamos hacia atrás, nunca. Cuando una persona, es que antes era mejor y tenemos que volver a como se hacía antes. No, mira, tenemos que encontrar un modo de hacerlo mejor, posiblemente, sí. Pero no se trata de ir para atrás. No, se trata de ir hacia adelante, de ir progresando, de ir mejorando, de ir haciendo mejor las cosas, de acuerdo a la novedad que nos ofrece, manteniendo, lógicamente, lo que es la identidad cristiana, que es ¿qué? Su fe. Su fe. No podemos cambiar nuestra fe. No, es que yo ahora creo en un Dios que no. No. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, en el Hijo, en el Espíritu Santo y son un solo Dios. Yo creo en la Eucaristía y creo en los sacramentos. No hay mayor novedad que la que se revive cada día justamente en esa gracia de Dios que se nos entrega a través de los sacramentos. Ahí no hay nada, absolutamente nada que cambiar. No se cambia el concepto de pecado. No, es que esto antes era pecado. No, mira, si es pecado, es pecado. Y lo seguirá siendo siempre. No, es que ahora es más común. Bueno, pues será más común. Será un pecado más repetido, pero seguirá siendo pecado. Qué bonito el Señor cómo nos invita a vivir con el corazón abierto a la novedad. Abierto a la novedad. Sin rechazar. Sin rechazar, claro, lo antiguo. Sin rechazar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es valioso. Pedirle al Señor que nosotros tengamos ese corazón capaz de descubrir cada uno de los tiempos que nos toca vivir, porque son siempre tiempos maravillosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.